Sabe Camilo cómo es, 10 minutos cada uno, a los 10 minutos sonará una alarma y creo que tendremos unos 4 turnos cada uno. De modo que ya sabéis, los que cuando no estáis hablando, siempre el micrófono silenciado y vamos a dejar paso, por tanto, a que vea sus argumentos Camilo Navarro. Voy a poner un momentito, voy a poner la alarma. Bien, pues Camilo Navarro, cuando quieras, ya está todo grabando. Shalom, en esta nueva noche de debates, esperando que por fin pueda salir bien y pueda ser colgado donde están todos los debates, como se han hecho con todos los otros que se han tenido, cosa que el primero no está. También quiero agradecer a un señor que se hace llamar Capitán América, porque he visto que es el único en el foro de Tito Martínez que tiene un poco de sentido común y veo que es una persona que dentro de este foro que se hace llamar santo es el único que entiendo que tiene un poco de amor. Dicho esto, por los comentarios que he visto en el foro que él ha hecho a constancia de otros. Dicho esto, pues voy a comenzar a dar mis argumentos, cosa que los llevo dando ya durante 3 debates, y tenemos que citar a algunos de los padres de la Iglesia, de los que se citan padres apostólicos, los cuales, como veamos, también citaban otros libros que no están en el canon, y lo cual pues demuestra que no solo se tenían en aprecio aquellos libros, sino que porque ciertos padres como Eusebio, Orígenes o otros padres citaron algunos textos del Nuevo Testamento, pero no tal y como los conocemos hoy, como demostraré más adelante. Entonces mi primer argumento va a estar dirigido en que estos padres también hablaron de otros libros. Clemente de Alejandría, por ejemplo, en el 215 dice: y como también está escrito en el Evangelio según a los hebreos, el que se admiró reinará y el que reinó descansará. Otro ejemplo lo encontramos en el que narra Papias, otra historia contenida en el Evangelio según los hebreos, referente a una mujer que acusaba ante el Señor de muchos pecados. Historia eclesiástica 3:39. Y el último ejemplo sobre este libro, Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, se ordenó sacerdote en el 230, intentó también establecer un canon pero sin éxito. Orígenes reconocía la autoridad de los 4 evangelios que hoy día están canonizados, pero también considera autoridad el Evangelio a los hebreos, y expresó respecto a la validez de Santiago, segunda de Pedro y tercera de Juan. Por mencionar de una manera breve esta gran amplitud de literatura cristiana que existía en aquel tiempo, nos debe dar cuenta de que en ciertos padres mencionaron el canon parcial, nunca completo, y otros solo citan algunos pasajes del Nuevo Testamento, pero no escritos tal y como los conocemos hoy, pues han sido interpolados para dar peso a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, además de mencionar que muchos textos son adicciones tardías, lo cual muchos eruditos reconocen. Y dicho de esto, mencionaré brevemente algunos de los libros que circulaban en aquel entonces. Las iglesias ortodoxas en el Nuevo Testamento dicen varias de ellas: el Diateserón, una mezcla de los evangelios en un solo texto. Fue por siglos casi el único texto sagrado aceptado. La Biblia pesita contiene solo 22 del canon al frente de la Iglesia siria frente a los 27 de la Iglesia Católica. Libros como Primera y Segunda de Clemente, el Libro de la Alianza o el Octatetuco están en estas escrituras. Los evangelios de Tomás y Felipe corroboran algo que ya se sabía por escritos de otros autores de la antigüedad, que entre las primeras comunidades cristianas era común encontrar colectividad de los dichos del Maestro. Estos son evangelios coloquiales que no hablan de la crucifixión ni de la resurrección, sino que buscan transmitir las enseñanzas que indicaban a sus seguidores la forma de vida que debían llevar. Sin embargo, el evangelio de Tomás es el principal interés, pues los fragmentos de los encontrados en el Rinco han sido datados en el año 200 y en el libro de Clemente de Alejandría, datado en el año 190, aparece una cita tomada de este evangelio. Es interesante anotar que en este evangelio, el de Tomás, se pone en boca de Yahshua versículos del Antiguo Testamento corroborando los textos bíblicos que afirman que Yahshua era judío respetuoso de la ley mosaica y que no vino a crear una nueva religión, sino a restablecer la religión original verdadera revelada en la Torá por Elohim a Moisés. Por último, a esta primera declaración histórica
quiero mostrarles que las Biblias más antiguas difieren sobre el canon. El Códice Alejandrino, por ejemplo, incluye primera y segunda de Clemente en el Nuevo Testamento, y le hacen falta páginas de Mateo, Juan y segunda de Corintios. El Códice Sinaítico incluye Bernabé y el pastor de Hermas, y se ha determinado que sufrió diversas alteraciones. Por ejemplo, cambió los finales de Esdras y Esther, al parecer tomados de fuentes más antiguas. También se encontraron alteraciones en Juan y en Primera de Timoteo, omisiones en Mateo. Al Códice Vaticano también le faltan algunos libros y parte de libros, y se sabe que entre los siglos XV y XVI se le agregaron algunos folios que le faltaban, por lo que no todos los manuscritos en el códice son del siglo IV. Y como último, quiero resaltar que esto demuestra que las escrituras tal y como las conocemos hoy tienen cosas agregadas, y en otros libros que no eran considerados como canónicos. Y si tú, Tito Martínez, puedes demostrar que la Biblia de hoy no ha recibido añadiduras ni interpolaciones, pues cita textos de los padres comparándolos con la Reina Valera, a ver si son iguales. Eso debería hacerte dar cuenta del gran error que te ha hecho caer Hasatán, creyendo las escrituras tal y como las tenemos hoy. Y ahora rápidamente quiero centrarme en Pablo de Tarso, que es antitorá, y demostrar claramente que él mismo contradice muchas veces, como ya dije ayer, que predicó un mensaje en contra de la Torá diferente al de Yeshua, que dijo que él no había venido a abolir la Torá, sino a completar. Y vamos a ver unos ejemplos. Pablo, por ejemplo, dice: «Mas ahora os he escrito que no os envolváis en saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o ahora idólatra, maldeciente o borracho, ladrón, con el tal ni os unáis». Primera de Corintios 5:11. Y el maestro, todo lo contrario, enseña algo totalmente expuesto. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que come con los bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndole Yeshua les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Marcos 2, 16, 17. Otras perversiones de Pablo de Tarso las vemos claramente cuando ataca a Pedro y contradice al maestro. Por ejemplo: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:11. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. Pablo parece ignorar o no importarle que fue Yeshua personalmente quien nombrara a Pedro cabeza de los apóstoles y no a Pablo. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado y en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18. Y ahora veamos cómo Pablo está en contra de la Torá deliberadamente. Observe lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento acerca de la Torá. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora hará lo que Jasén dice acerca de la Torá, Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jasén nuestro Elohim, como él nos ha mandado. Ahora pregúntate a quién creemos. ¿Por qué tanto odio de Pablo hacia la Torá? Gálatas 3:10-13. Dice así que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues está escrito: maldito el que no permaneció en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Pero Pablo nos cita las bendiciones que, por ejemplo, están en Deuteronomio 6:1-13, Deuteronomio 11, Deuteronomio 13:23, Deuteronomio 12:28. Hebreos 7:19, ¿y qué me dicen de esto otro? La ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es una blasfemia que alude a que la ley es un medio para que el pecado abunde. Y la Torá de Elohim es y fue y será eterna, como lo declaran muchos versículos: Éxodo 12:14, Éxodo 29:38-42, Éxodo 38, Éxodo 31:16, Levítico 3:17, Levítico 6:18, por citar algunos. Pablo se llevó el artículo de padre, Primera de Corintios 4:15-16, y Yeshua dijo que no lo luciera, Mateo 23:9. Pablo terminó en Roma por casualidad, y tenemos ahora a la Iglesia Católica que tiene un parecido sorprendente a la estructura de Iglesia de Pablo. Efesios 4:11 del 1 y segunda de Timoteo muestran la estructura de la Iglesia Católica romana. Así que, como hemos visto, Pablo está totalmente en contra de la Torá. Pablo llamó a la Torá de Jasén una maldición en Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 3, detalle de Pablo, ataque a la Torá. Y el siguiente de Pablo, Tito Martínez, dice que no. Pero ¿qué no dijo Yeshua? Él no instruyó para cumplir la Torá. Mateo 19:17, él vino a cumplir la Torá, no la destruyen.
Mateo 5, 17 y 18. La ley fue una bendición. Deuteronomio 7, 11, 13, 11, 26, 27, 30, 19, 20. Pablo se refirió a la Torá como el misterio de muerte. Segunda de Corintios 3, 7. Moisés dijo que es todo lo contrario. Deuteronomio 4, 40, 5, 29, 6, 24, 25, 30, 15 al 20. Pablo considera que la Torá es un medio para que el pecado abunde. Romanos 5:20. Al contrario, la Torá no permitía que el pecado abundara, sino que lo prohibía y lo condenaba. Levítico 19, 1 al 31, Éxodo 20, del 1 al 17, Deuteronomio 28 y Deuteronomio 15, 68. Por si esto fuera poco, pues Pablo vuelve... Bueno, te voy a contestar. Vamos a ver, te voy a contestar por el final, hablando sobre el tema de la ley. Tú dices, citando a ti te pasa lo que dijo el apóstol Pedro en esa epístola cuando habló de Pablo, que los necios con los inconstantes retuercen algunos textos de las epístolas de Pablo para su propia perdición. Eso es exactamente lo que te pasa a ti, Camilo. Tú retuerces las palabras de Pablo, los textos de Pablo, para tu propia condenación, porque no entiendes en absoluto lo que dijo el apóstol Pablo, especialmente en lo referente a la Torá, a la ley. Sencillamente lo que haces es acusar falsamente y calumniar, quebrantando tú mismo la Santa Torá, la de cuando dice el mandamiento de Dios de no dar falso testimonio. Pues eso es lo que haces tú, quebrantando constantemente esa ley que tú falsamente dices guardar. Por ejemplo, dices que Pablo dijo que la Torá es una maldición, que la ley es una maldición. ¿Cuándo dijo Pablo que la ley es una maldición? Lo que dijo Pablo es: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo jamás dijo que la ley de Dios fuera maldita, que fuera una maldición. Lo que has dicho es una burda y repugnante calumnia diabólica contra el apóstol Pablo, de la cual vas a dar en el día del juicio. Ya darás cuenta en el día del juicio cuando te enfrentes delante del Señor, delante de Dios, por esa terrible mentira, esa calumnia contra uno de los apóstoles de Cristo. Después has dicho que la estructura de la iglesia de Roma la fundó el apóstol Pablo. Vamos a ver, mentiroso, patológico. Cualquiera que lea las epístolas del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, se da cuenta de la burda mentira que has dicho. ¿Cómo que la iglesia, la estructura de la iglesia jerárquica de la iglesia de Roma fue inventada, está fundada en los escritos de Pablo? ¿Cuándo el apóstol Pablo habló de una estructura papal? ¿Cuándo habló Pablo del papado? A ver, mentiroso, demuéstranos ante todos cuándo el apóstol Pablo mencionó el poder papal. Ya que tú dices que la estructura de la Iglesia Católica está sacada de las epístolas de Pablo, demuéstralo. ¿Dónde el apóstol Pablo habló de la estructura papal? O de cardenales, de la jerarquía católica, demuéstralo. Después dices tú que al apóstol Pablo, has dicho, se le llamó padre. ¿Qué mentira es esa? ¿Cuándo en el Nuevo Testamento, cuándo en las epístolas de Pablo o en el libro de los Hechos se le llama a Pablo padre? En ninguna parte. En ninguna parte. Pablo tenía efectivamente hijos espirituales porque los había engendrado en la fe, pero cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá comprobar que ninguno, absolutamente ninguno de estos hijos espirituales, como eran Timoteo, eran Tito, etcétera, ninguno de ellos jamás llamó padre al apóstol Pablo. Por lo tanto, es otra gran mentira tú que has dicho. Después dices tú que lo que dijo Pablo es una burrada, cuando Pablo dijo de eso, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. No entiendes para nada lo que quiso decir Pablo con esas palabras. El pecado lo que nos da es la conciencia. Yo no sabría lo que es codiciar si la ley, la Torá no dijera no codiciarás. Lo que hace la ley es avivar el pecado. Se introdujo para que el pecado abundase, porque donde no hay ley no hay pecado. El pecado es infracción de la ley, por lo tanto lo que hace la ley de Dios es reavivar el pecado, aumentar el pecado, abundar el pecado. Eso es lo que hace la ley, pero no significa de ninguna manera que la ley sea pecado, pedazo de ignorante. La ley lo que hace es darnos el conocimiento de pecado y nos acusa. Después has mencionado Romanos 3:28, la justicia
que es por medio de la fe, no por las obras de la ley. Y dices tú que eso es falso. Vamos a ver, ¿y cómo criatura fue justificado nuestro padre Abraham delante de Dios? ¿Qué dice el Tanakh? El Tanakh dice bien claro que Abraham fue justificado delante de Dios cuando creyó en la promesa de Dios. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En el momento que creyó creyó Abraham en la promesa de Dios, su fe le fue contada por justicia. Fue justificado solamente por medio de la fe, nuestro padre Abraham. Y lo mismo ocurre con nosotros. Somos justificados delante de Dios por medio de la fe, no por las obras de la ley, porque lo que nos hace la ley es condenarnos por no cumplirla perfectamente. Pues maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso es lo que te pasa a ti precisamente, que dices guardar la santa ley de Dios, lo cual es mentira, porque no permaneces en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, tú, Camilo, eres un maldito delante de Dios. Estás bajo el anatema de Dios. Esa ley de Dios que tú falsamente dices guardar te está maldiciendo, te está condenando, y es la que te va a llevar a la condenación por infringirla constantemente, porque tú no permaneces en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Después han mencionado el caso de Pedro y de Pablo, cuando Pablo reprendió al apóstol Pedro. Y tú dices que no, que es que Pedro era el jefe de los apóstoles, era el líder de los cristianos, pero vamos a ver, criatura, en ese momento Pedro se estaba comportando de forma hipócrita. Y Pablo lo que hizo como apóstol de Cristo fue reprenderle. El hecho de que Pedro ejerciera un liderazgo entre los 12 apóstoles, eso de ninguna manera significa que Pedro no actuara a veces de forma hipócrita. Y es lo que le pasó a Pedro. Comía con los gentiles, pero cuando venían esos judaizantes de Jerusalén, les tenía temor, se retraía y ya no comía con los gentiles. Se estaba comportando de forma hipócrita, y por eso es que el apóstol Pablo le reprendió. Después sigues acusando de que Pablo era antiley, que él estaba en contra de la ley de Dios. Vamos a ver, mentiroso. Si el propio apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 7, que la ley, la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿cómo iba a estar Pablo en contra de la ley? Si dijo que la ley es santa. El apóstol Pablo jamás estuvo en contra de la ley. Estás acusando falsamente a Pablo, le estás calumniando, y por esa terrible calumnia vas a pagar tú y los hijos del diablo, como tú, vais a pagar muy caro en el día del juicio, por decir soberana mentira. El apóstol Pablo jamás habló en contra de la ley de Dios. El apóstol habló muchas veces de la santa ley de Dios, dijo que ella nos da el conocimiento del pecado, y dijo que es como el ayo, el pedagogo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe, y venida la fe ya no estamos bajo ayo. Por lo tanto, Pablo jamás de los jamases habló en contra de la santa ley de Dios. Después has dicho que tiene añadiduras el Nuevo Testamento. Yo cuando he negado que el Nuevo Testamento tiene añadiduras, como por ejemplo el pasaje de Mateo 28:19. Ese pasaje de id y bautizad, un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos perfectamente que es un texto añadido. O primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, también es un texto añadido. Pero el Nuevo Testamento claramente, desde antes, mucho tiempo antes de que naciera con el emperador Constantino, en los siglos 1, 2 y 3 ya se conocían y se leían perfectamente los libros del Nuevo Testamento, y se predicaba la muerte y resurrección de Cristo, algo en lo cual tú ya no crees, en la muerte y resurrección de Jesús. Porque dices que eso es un invento, dices que como el Nuevo Testamento es falso, que eso de la muerte y resurrección de Jesús es un mito, es una fábula, y por eso es que has citado tú un escrito de no sé dónde, en el cual no se habla de la muerte del Mesías. ¿Qué pretendes hacernos creer con esto? ¿Que tú ya no crees que el Mesías Yeshua o el Mesías Jesús, que es lo mismo, murió en un madero? ¿Ya no crees tampoco en eso, que el Mesías murió? Pues eso es lo que parece ser, que ya no crees que el Mesías murió. Vosotros enseñáis que el Nuevo Testamento es una falsificación a partir del siglo IV, según vosotros, que el emperador Constantino ordenó que se escribieran los libros del Nuevo Testamento. Esto ya te lo hemos refutado muchas veces. Eso es absolutamente falso, porque ya en los primeros 3 siglos, en el siglo I, II y III, se mencionan claramente
todos, absolutamente todos los libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos nosotros. ¿Y por qué lo sabemos esto? Por los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los siglos I, II y III. Los padres de la Iglesia usaron muchísimo el Nuevo Testamento, como puede verse en el gran número de citas que ellos dieron ahí en sus obras. En los escritos de Justino Mártir, por ejemplo, hay 300 citas directas o indirectas del Nuevo Testamento. Ireneo, 1800 citas. En Clemente de Alejandría, 2400 citas. En Tertuliano, más de 7000. En Orígenes, casi 18000 citas. Te estoy hablando de padres de la Iglesia de los siglos II y III. Muchísimos años antes de que naciera el emperador Constantino. Ireneo, por ejemplo, que conoció a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, vivió entre el año 130 y el 202, citó 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, tomando más de 1800 citas del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, que vivió entre el 150 y el 215, citó todos los libros del Nuevo Testamento. En fin, podría dar muchos más datos. Todos estos datos que estoy diciendo se encuentran en la versión PDF que he publicado de este documento, de este debate. Está publicado en mi sitio web con 7 voces cibernéticas, las mejores voces del mundo. Ahí podéis ver todas las citas y todos los datos. Bueno, ese librito que has sacado me encargaré de refutarlo después de estos debates, porque es muy simple de refutar, no te preocupes. Primero que todo, hablas de segundo de Pedro, lo cual los padres de la Iglesia, los que tantos menciones, rechazaron casi todos. O sea que no sé qué tanto te apoyas tú en los padres cuando estás mencionando segunda de Pedro y casi todos los padres los rechazaron, como he demostrado en la primera ronda. Luego, dices que Pablo que no hizo la institución de la Iglesia. Yo me he dicho que hiciera la institución del Papa, pero obvio que él dio el pie para los ministerios, cuando dice que constituyó evangelistas, profetas, maestros, etcétera. Luego dices que Pablo no se llamó padre. Eso es totalmente falso. Si vemos el texto de Primera de Corintios 1:14, dice: no os escribo para amonestaros, sino para amonestaros como hijos sabios, porque aunque tengan 10.000 tutores en el Cristo para él ya, porque era el Cristo para el griego, sin embargo no tienen muchos padres, porque en Jesucristo yo los engendré mediante mi evangelio. Así que se está declarando él como el padre de su evangelio, no el evangelio de Yeshua, sino su evangelio. Ahora, ¿de qué sirve que en Romanos 7 diga que la Torá es buena, santa, justa y todo lo que tú quieras? Si no la cumple y va totalmente en contra de ella, como te he demostrado. No sirve de nada que a los romanos les diga que la Torá es buena, justa y santa, porque los romanos eran los únicos que se iban a creer, como tú, romano que eres, que se iban a creer eso, pues citas ese texto. Luego dices que los padres mencionaron no sé cuántas mil veces muchos textos de las Escrituras. Sí, es cierto que mencionaron muchos textos, pero no tantos como tú dices. Y tú lo has tomado de un blog que lo dice un señor y no aporta ningún documento. Y yo quiero que tú me cites esas citas a ver dónde están, de los documentos de los padres. Quiero que me digas a ver las citas tal y como son, si las tienes, y no que te apoyes en lo que dice un supuesto señor. Ahora, vamos a seguir. Dices que no está en contra de la Torá. Primera de Corintios 11:4. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Y qué dice la Torá? Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni retará sus vestidos. Por tanto, deja de decir que Pablo no está en contra de la Torá. Ahora, por otra parte, de nuevo resaltar que no tenemos ningún padre que cite el canon antes del siglo I. Lo que sí había entonces eran las cartas de Pablo, que son las primeras cosas que aparecen en la historia. Y de ahí se toma la cristología de la Iglesia Católica Romana y en definitiva de las iglesias protestantes que salieron de la Iglesia Romana. Y que esta cristología es idéntica, ni tampoco tenemos ningún documento que cite los evangelios tal y como hoy los conocemos. Tú dices que sí, que la Reina Valera tiene 2 versículos añadidos, pero tiene muchos más, como demostraré a lo largo de este debate.
Como te he dicho, en los códices más antiguos no aparecen así estos versículos. Y este dato debería ser suficiente para de una vez por todas establecer que las escrituras no eran tal y como las conocemos hoy. Y con Constantino fue con la ayuda de Eusebio de Cesarea quien las recopilaron, los evangelios y los escritos que más le interesaron. Y obvio que añadieron cosas y que cambiaron otras. Como ya demostré en mis 2 debates anteriores de una forma aplastante, Tito Martínez, si tienes los documentos donde se citen los textos tal y como son hoy, y tenemos las Biblias actuales del siglo I o II, ponlos y cítalos a ver, y no digas que los has encontrado por aquí o por allá. Por otra parte, déjame darte a ti y a todos los que en definitiva puedan escuchar este mensaje unos datos para entrar de un modo más candente en este tema, ya que había muchos libros del actual canon que no se aceptaban y otros que sí, como ya argumenté en mi primera argumentación, pero analicemos otros más. Clemente de Roma, que probablemente alude a la epístola a los Hebreos 2.7, 3.1, 4.14, 5.1, 5, no se encuentra en el fragmento de Muratori. Para San Ireneo, las epístolas de los hebreos no era de San Pablo, lo mismo que para San Hipólito y Tertuliano, lo cual la atribuye a Bernabé y la excluye del canon. Tampoco la encontramos en los escritos de San Cipriano, lo cual parece confirmar la práctica de la Iglesia de África hacia mediados del siglo III, como atestigua el propio Tertuliano. San Gregorio Niceno y San Cirilo de Jerusalén, que no hacen uso de Apocalipsis. San Anfiliquio afirma que algunos admitían el Apocalipsis. San Juan Crisóstomo nunca cita el Apocalipsis. San Jerónimo escribe que en su tiempo no era recibido por los griegos. Epístolas católicas menores son estas: Epístola de Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas, acerca de cuya canonicidad y autenticidad hubo dudas durante varios siglos. Eusebio de Cesarea coloca las 5 epístolas católicas menores entre los escritos que él llama antilegémenos, es decir, los escritos que no eran acertados por todos. Anfiloquio, después del 394, duda de la canonicidad de Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. San Gregorio Niceno, 394, solo cita Primera y Segunda y Primera de Juan. Apolinar de la Odisea solo cita Primera de Pedro y Primera de Juan. Diodoro de Tarso alega únicamente a Primera de Pedro, Primera de Juan y Segunda de Pedro. San Juan Crisóstomo y Teodoro parece que omitieron a Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Teodoro de Mesopotamia rechaza todas las epístolas católicas. No podemos olvidar a Justino el Mártir, que también juega un importante papel en la evolución que conduce a la canonización cuádruple del Evangelio. Eso se puede constatar en su diálogo con Trifón judío, en sus 2 apologías escritas en Roma entre el 150 y el 160. Es notable que Justino llama a los Evangelios las memorias de los apóstoles. De Pablo he de mencionar algunos datos. Este Saulo Pablo no fue educado como judío. La homilía pseudoclementina 2.8.11 lo muestra. Pablo, ambicioso, la mala gloria, como hemos dicho, fue con Dioseteos y fingió su amistad, suplicándole que si cualquiera de aquellos 30 fuera muerto, él inmediatamente debería sustituirlo en el espacio de los muertos. En cuanto a Pablo, fue contado entre los 30 discípulos de Dioseteus. Él comenzó a despreciar a Dioseteus diciendo que él no dio clases perfectas o puramente, y que esto no se lo despreciaba. Al parecer, esta deducción no está lejos de la perspectiva expuesta, pues encontramos que la visión de Pablo tuvo el camino a Damasco, no solo es válida, como se ha mostrado arriba, sino que a mediados del siglo II de la era vulgar, unas epístolas atribuidas a Clemente, el obispo de Roma, explicaron la revelación de Pablo de la siguiente manera: es una revelación de un demonio malvado o un espíritu mentiroso. Homilía 19.1.7. Eso lo dice Clemente. Sobre las posturas académicas contemporáneas tenemos a R. Doran, dice que Pablo es el punto de inflamación del creciente tradición cristiana. F. Blandon dice que Pablo es la figura difícil del cristianismo primitivo, mientras que Luderman le llama el único hereje del periodo primitivo, el cual es un hombre peligroso que debería ser expulsado de la Iglesia. Hasta se atreve Pablo a declarar que la Torá, tradicionalmente sagrada por el pueblo yehudí, la base misma de la religión judía, es una maldición, y escribe en Gálatas 3.13, por Pablo: el iniciado cristiano puede ser redimido de la Torá y liberado compartiendo el sufrimiento, mas el presente hemos el sufrimiento liberados de la Torá, muertos a aquello que nos tenía aprisionados. Romanos 7.6. Otra prueba más sobre la postura herética de Pablo se tiene en el testimonio templano de las pseudoclementinas, en la que se describe la verdadera historia. El padre de Saúl era Antonio y su madre se llamaba Raquel. Por la nación de él era un samaritano, por lo del lado de la madre, de un pueblo de getones. Su profesión era la de ser un mago sumamente bien entrenado en la literatura griega, deseoso de la gloria, alardando encima de toda la raza humana, pues se creyó ser una potencia exaltada. Homilías pseudoclementinas 2.2.8.
sobre su verdadero maestro. Este Saúl fue ambicioso de mala gloria, como hemos dicho, fue con Dioseteus y fingió su amistad suplicándole que lo incluyera en su grupo de 30 estudiantes. Humoreos de Clementinas 2, pasaje número 8. En Efeso, Pablo sufre, según él, una gran hostilidad por la comunidad mesiánica, con una posición muy fuerte en toda la ciudad. Primera de Corintios 15:32. Y se ve que las cosas contra Pablo, la hostilidad creció en su contra. Primera de Corintios 16:9. En Galacia, Pablo tiene que atacar a los miembros de la comunidad judía de Jerusalén, quienes eran opositores suyos, por tratar de persuadir a los gentiles celtas de la zona de Galacia. Gálatas 1:3. ¿Por qué varios miembros de la comunidad de Jerusalén se opusieron a él, acusándole de apostatar de la Torá y los preceptos, según Hechos 21:21? Y el conflicto fue levantado en la comunidad en Jerusalén y fue rechazada la famosa colecta de Pablo había robado en Romanos 15:31. ¿Y por qué Lucas guarda silencio ante este acontecimiento de la colecta? Pablo es ignorado por Justino, apologista cristiano y escritor que murió en Roma en el año 165, que atribuye la conversión de los gentiles exclusivamente a los 12 apóstoles. Apología 1:39-45. Ahora quiero establecer unas pautas, y las primeras que el nacimiento de Pablo en los primeros años de la era cristiana, si no es un poco antes incluso, implicaría una mentira más por parte del autor de Hechos, a saber que no es posible que Pablo hubiera sido criado en Menagén y Herodes el tetrarca, como declara el texto de Hechos 13:1. Ya que he dicho que Herodes Agripa II nació en el 27 de nuestra era y murió en Roma en el año 100, y en el año 27 Pablo tendría ya 27 años, por tanto ese dato sería incorrecto. Si ahora analizamos cuidadosamente... Vale. ¿No se escucha? No se escucha nada. No se oye. No sé qué ha pasado, perdonen por lo que haya pasado, ha habido un corte. No sé qué pasa. Tito, perdón, no se oye nada, Tito. ¿Se oye? A ver, ¿se oye ahora, no? Ahora sí. Ahora sí. Vale, esperad un momentito. Vale. Bien, voy a contestar a Camilo lo que ha dicho la sarta de babosadas y mentiras que ha dicho. Por ejemplo, él ha citado Hechos 20:21 para acusar a Pablo de que él estaba en contra de la Torá, de la ley. Pero no se da cuenta este pobre ignorante, este hijo del diablo que es Camilo Navarro, de que Hechos 20:21, que ahí en ese pasaje era una acusación falsa, que los judíos malvados, que unos judíos malvados enemigos de Pablo lanzaban contra él, de que él estaba en contra de la ley, lo cual era absolutamente falso, eran acusaciones falsas. No era un hecho real. El apóstol Pablo cumplía la ley a la perfección, siempre habló de la ley, de la santa Torá de Dios, pues como algo presente. Habló de la ley de Dios con un propósito, de ella la que nos da el conocimiento del pecado y la que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe, no por las obras de la ley. De la misma manera que nuestro padre Abraham también fue justificado delante de Dios por la fe. A ver si te enteras, criatura. Lo dice el Tanakh. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando creyó en la promesa de Dios de que le daría un hijo. Igual pasa con nosotros. Somos justificados por medio de la fe y no por las obras de la ley. Después has citado a unos cuantos padres de la Iglesia, unos cuantos de todos los cientos de padres de la Iglesia que había. Solamente unos cuantos rechazaban diciendo que la segunda epístola de Pedro pues que era falsa, pero jamás demostraron por ninguna parte, no existe ningún documento histórico que demuestre que la segunda epístola de Pedro sea falsa. Eso de que la segunda de Pedro la escribió un cristiano falso, un impostor que se hacía pasar por el apóstol Pedro, es una de las mayores mentiras y mayores idioteces que se puedan decir.
¿Sabéis por qué estos judaizantes como Camilo rechazan la segunda epístola de Pedro? ¿Sabéis por qué? Pues mirad, porque la segunda Pedro es el propio apóstol Pedro quien habló del apóstol Pablo y de las epístolas de Pablo, y dijo que estas epístolas de Pablo estaban llenas de sabiduría y las equipara con el resto de las Sagradas Escrituras. Eso lo dijo el apóstol Pedro. La segunda carta de Pedro y la primera carta de Pedro tienen exactamente el mismo estilo literario. Comienzan prácticamente igual y tienen el mismo estilo literario. Repito, no hay ninguna prueba que demuestre que segunda de Pedro no fue escrita por Pedro. ¿Que había algunos padres de la Iglesia que no consideraban parte del canon la segunda de Pedro? Pues sí, había algunos. Pero había muchísimos más, criatura necia, muchísimos más padres de la Iglesia que admitían perfectamente como canónica, como inspirada por Dios, la segunda de Pedro. Repito, no hay ninguna prueba histórica, documental, que demuestre que segunda de Pedro no fuera escrita por Pedro. Es una burda mentira los que dicen que segunda de Pedro no fue escrita por Pedro. Y fijaos, es importante segunda de Pedro, repito, que ahí se habla de Pablo, diciendo que era apóstol, que era inspirado, sus escritos eran inspirados por Dios. Le llama a nuestro amado hermano Pablo, el apóstol Pedro, y claramente se ve en la epístola que fue el propio Pedro, apóstol Pedro, quien escribió esa epístola. Exactamente igual que la primera, que también la escribió Pedro. Después ha hablado este tipo de la cristología de Pablo y dice que la cristología de Pablo es la misma que la de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver, criatura mentirosa y necia, ¿cómo la cristología del apóstol Pablo va a ser igual que la de la Iglesia Católica Romana? Cuando el apóstol Pablo enseñó, por ejemplo, que Dios sea trino. A ver, danos los pasajes de Pablo en sus epístolas donde él enseñara que Dios es trino. La cristología de Roma es trinitaria. La cristología de Pablo no era trinitaria, sino que era claramente enoteísta. Él enseñaba la existencia de un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, siendo Jesús el Hijo de Dios, divino, por medio del cual fue creado el universo. En ninguna parte Pablo enseñó que Dios fuera trino. Por lo tanto, mientes como un vulgar hijo del diablo cuando acusas a Pablo de que la cristología católica romana está tomada del apóstol Pedro, de las epístolas de Pedro. Estás mintiendo. Después has mencionado al sumo sacerdote, el cual se cubría el coco, se cubría la cabeza, y dices tú que el apóstol Pablo, por tanto, estaba en contra de la ley cuando decías que el varón no se ha de cubrir la cabeza. Pero no te das cuenta, pedazo de ignorante, que en ese pasaje del Taná, que está hablando solamente del sumo sacerdote, el cual llevaba un gorro, llevaba una tiara, una mitra, como lo queráis llamar, era el sumo sacerdote. No está hablando de todos los creyentes, no está hablando de los cristianos, está hablando del sumo sacerdote hebreo. Y luego tú dices que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley porque dijo que el varón ha de orar sin que tenga la cabeza cubierta. Pero será su normal. Pero qué tontería y qué babosada esa que has dicho. Está hablando sencillamente solamente de los sacerdotes hebreos. Está hablando ahí el Tanakh. El apóstol Pablo de ninguna manera jamás contradijo a la Torá. Después ha citado otro pasaje donde el apóstol Pablo dijo que él llamó hijos suyos, que los engendró en sus prisiones, hijos en la fe, hijos espirituales como eran Timoteo, Tito, etcétera. Y tú dices que sí, que entonces que Pablo que era llamado padre. Pero vamos a ver, su normal. ¿Dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Pablo se le llama padre? El hecho de que engendrara eso no significa que esos hijos le llamaran padre. No hay ninguna prueba en las epístolas de Pablo, en ninguna parte del Nuevo Testamento, donde al apóstol Pablo le llamaran padre. ¿Que él se consideraba un padre espiritual? Sí, efectivamente. Igual que Abraham, también es nuestro padre espiritual. Nuestro padre Abraham. Pero eso no significa de ninguna manera que a Pablo le llamaran padre. Es un título religioso que el propio Mesías dijo que solamente debemos de dárselo al Padre Celestial. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. El apóstol Pablo habría engendrado, era un padre espiritual de otros muchos, pero esos hijos de Pablo jamás, repito, jamás le llamaron padre a Pablo. Yo te reto a que nos des un solo pasaje de las epístolas de Pablo donde a él le llamaran padre. A ver, mentiroso, danos un solo pasaje donde a él le llamaran padre.
Después has mencionado también que la jerarquía católica romana está fundamentada en las epístolas de Pablo, pero vamos a ver el ignorante. El apóstol Pablo dijo bien claro que Dios puso en la iglesia evangelistas, pastores, maestros, por ejemplo, maestros, apóstoles. ¿Y dónde habla ahí de jerarquía católica? ¿Dónde habla ahí, por ejemplo, de la principal figura de la jerarquía católica, que es el poder papal, el papado? En ninguna parte. El hecho de que en la Iglesia de Cristo, que en la congregación, en la Asamblea de Cristo, haya evangelistas, haya pastores, haya maestros, es algo que Cristo instituyó y que es para la edificación de la Iglesia. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la jerarquía de la Iglesia católica. Si Pablo hubiera enseñado, fundamentado en sus escritos la jerarquía de la Iglesia católica, pedazo de necio, entonces Pablo hubiera mencionado la principal figura jerárquica del catolicismo, que es el papado. Cuando el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, que el apóstol Pedro era el primer papa de la Iglesia, nunca lo dijo. Tú eres sencillamente un vulgar embustero, como hijo del diablo que eres, que vives solamente para la calumnia y para la mentira, quebrantando constantemente, pedazo de hipócrita, la santa ley, la cual falsamente dices guardar. Es absolutamente falso lo que dices. Tú quebrantas la ley constantemente. Los padres apostólicos, por ejemplo, como he dicho anteriormente, citaban constantemente escritos del Nuevo Testamento. Sus escritos están plagados de citas y alusiones del Nuevo Testamento, de tal manera que sus testimonios son considerados como ciertísimos. En los escritos de estos padres de la Iglesia del siglo II, estoy hablando de los padres apostólicos que vivieron en el siglo II, pues bien, se encuentran citas de casi todos los libros del Nuevo Testamento, si exceptuamos las epístolas de Filemón y de Tercera de Juan, versículo 14. Y atención, porque esta información que estoy diciendo la he tomado de mi libro y ahí se encuentran las referencias de donde las he tomado. Todas las citas y alusiones de los libros del Nuevo Testamento que se encuentran en los padres apostólicos han sido recogidas por F.X. Funk, Padres Apostolici de Tubinga, 1901, J.B. Lidl, The Apostolic Father, Londres, 1890, Patrología, Seu Historia Antiguas, Literatae Ecclesiastae, Friburgo, 1937. Altaner, Patrología, Friburgo, 1950. También se puede consultar la obra del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento Apostolic Father, editada por un comité de Oxford Society de Teología Histórica, Oxford, 1905. En definitiva, no voy a leer todas las referencias, todas las citas, hay montones en el documento en el estudio PDF, en el libro PDF que he publicado. Ahí se encuentran todas las referencias que demuestran que los padres apostólicos, los que vivieron en el siglo II, ya citaban perfectamente los libros del Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, los evangelios, tal como nosotros los conocemos, con miles de citas. Ya los citaban ellos en el siglo II, siglos antes de que naciera el emperador romano Constantino. A ver, primero eso que último que has dicho de que se conocían tal como los conocemos hoy es totalmente mentira. A ver, demuestra los textos y cita a los padres que digan el mismo texto como lo tenemos hoy en la Reina Valera. Eso es totalmente mentira. Luego dices que Abraham solo fue justificado por la fe y que con la fe ya le valía. Sin embargo, si leemos Génesis dice: tanto el uno como el otro deberá ser sin cuidado, sin falta. Esta es mi alianza, quedará señalada en la carne de ustedes como alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado debe ser eliminado de entre ustedes, por no haber respetado mi alianza. Por lo tanto, eran fe más obras. No solo era la fe, porque el que no hacía esto era eliminado de ese pacto. Por lo tanto, deja de decir que solamente, como el apóstata Pablo decía, que por la fe. Luego hablas de que Segunda de Pedro que tiene la misma el estilo literario. Eso es totalmente mentira. En el griego es totalmente incierto que sea totalmente el estilo literario. El propio Jerónimo eso lo reconoce, como ya he demostrado en mi primera argumentación. Y si una persona que engendra a otra no es un padre, y si no tú crees que no lo llamaron padre cuando le dice que había tenido muchos tutores y que él se hace llamar el único, pues para mí está totalmente claro. Luego dices que Pablo no estudió la jerarquía, no. En Constante, Masías dijo que a ninguno llamaran rabí, y Pablo dice que ahora había maestros. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay una seria contradicción.
Ahora, sin más de atente, Pablo de Tarso dijo que era su evangelio, no el evangelio de Masías, sino que lo llamó muchas veces su evangelio. Dice así, utilizando la misma expresión esta, dice, citaremos simplemente, dice, Dios juzgará a los hombres según mi evangelio. Pablo cita Romanos 2:16, al que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo, Romanos 16:25. Si nuestro evangelio, como se ve, Pablo en el Nuevo Testamento no cita ningún otro evangelio que no sea el suyo. Siempre lo llama su evangelio. Ahora, dime tú, porque no tienes mucho entendimiento tú de lo que era la Torá en aquel tiempo, ¿cómo pudo el Sanedrín mandar a azotar a los apóstoles con varas? Hechos 5:40, cuando la Torá judía no conocía sino el látigo, de cuero, con el que jamás debían propinarse más de 39 golpes, para la sanción máxima de 40, Talmud 5, Makot, y si fe Deuteronomio 28:6, 12:5. Por otra parte, Pablo lo único que hacía era enseñar, él no bautizaba. Él dijo que no había venido a bautizar a nadie, sino que había venido a predicar el Evangelio. Y en contraste a esto encontramos a Pedro en Hechos 2:38, que dice que es necesario para la salvación. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A Pablo o a Pedro? Ahora, como el buen servidor del sistema paulino que Tito Martínez es, ha repetido una y otra vez que Pablo no va en contra de la Torá. A ver, Pablo dijo a los esclavos, a ser obedientes a sus amos, le dijo a los esclavos, Efesios 6:5. Los reesclavizados, Onésimo, Filemón 10:16, esto es en conflicto directo con la ley, que establece la libertad de la esclavitud, Deuteronomio 23:15-16, Jeremías 34:13-17. Si Pablo hubiera sido obediente a la Torá, Onésimo hubiera sido libre, pero como podemos ver en la acción de Pablo que envió a Onésimo a la esclavitud. Pablo declaró que pecó a causa de la ley. Este pasaje es realmente una pieza clave, Romanos 7:7 al 13. Santiago nos dijo que no es así, Santiago 1:13 al 14. Pablo habla en contra de las cuestiones que considera necias y genealógicas, Tito 3:9. Ahora quiero citar algunos datos más, que dices tú que las escrituras están como hoy las tenemos. Por ejemplo, el doctor Don Konstantin Tischendorf en 1863 dice: ¿cómo los escribas se pudieron permitir traer los cambios aquí y allá que no fueron simplemente verbales, sino que tales cambios afectaron el mismo significado y lo que es aún peor, es que no vacilaron en recortar o insertar un pasaje? Alteraciones a la Biblia del Sinaí. Dr. Konstantin von Tischendorf, 1863, disponible en la Biblioteca Latinoamericana de Londres. Textos que fueron agregados. Mateo 12:17 al 21 y Mateo 28:19 fueron agregados posteriormente por un autor distinto. De hecho, el pasaje de Mateo 25:18-20 es considerado un agregado tardío, que fue añadido para justificar la doctrina de la Trinidad formada paulatinamente entre mediados del siglo II y principios del siglo IV. Por ejemplo, es el final de Marcos. Entre los eruditos prácticamente no hay duda de que Marcos 16:9 al 20 no fue escrito por el autor original de este evangelio, sino que fue un añadido tardo, pues no se encuentra en ninguno de los antiguos escritos griegos que se conocen del mismo. Estos últimos 12 versículos de Marcos 16:9 al 20 han estado en disputa a lo largo del tiempo, y por una buena razón. Los dos manuscritos más antiguos, el del Vaticano número 1209 y el Códice Sinaítico, terminan en Marcos 16:8. Marcos 16:9 al 20 no se encuentra en ningún papiro conocido anterior al siglo VI, e incluso entonces en una versión del Siriaco del 616 después de Masías, estos 12 versículos solo existen como una nota al margen. De hecho, según el propio Bruce Besmer, quien fuera profesor del Seminario Teológico de Princeton y editor bíblico, afirma en su libro con comentario textual sobre el Nuevo Testamento griego que para Clemente de Alejandría y para Orígenes estos 12 versículos no existían. Dice además, otros ejemplos son Mateo 17:21, Juan 5:4, versículos que no aparecen en el Códice Sinaítico y se consideran añadidos posteriores. El Padre Nuestro en Lucas 11:2-4, que es más corto en el Códice Sinaítico que en el que aparecen las Biblias actuales, y aún más corto en el Códice Vaticano. Las palabras Hijo de Dios en Marcos 1:1, que no existen en estos códices. En Primera de Timoteo 3:16, que no dice Elohim, que se haya encarnado. Hechos 8:37 también es una inserción hecha por un escriba posterior, por lo que ha sido rechazado por los eruditos bíblicos.
Aún siguen apareciendo en las últimas revisiones de la Reina Valera, así como en la Nácar Colunga. Otras, estos versículos aparecen eliminados o enumerados, pero sin el texto en blanco. En la Biblia de Asuejo, el Dios habla hoy, y la Nueva Versión Internacional, entre otras, que le dan igual el manejo a Hechos 15:34, otra inserción hecha por un copista. Y por lo tanto, otro texto que no formaba parte de los originales. La lista de versículos de los que no hay duda que fueron añadidos posteriores y que por lo tanto han sido eliminados de las tradiciones más reputadas de la Biblia incluye Mateo 18:11, Marcos 7:16, 9:44, 9:46, 11:26, Juan 5:4, Romanos 16:24, parte de Juan 5:7 y parte de Lucas 9:56, 17:36 y 23:17. Y para acabar tenemos un historial de Pablo diciendo esto a la iglesia de Éfeso de Asia, pero que esto lo dejaré para luego. Has dicho que Pablo que no inventó la Trinidad, ¿no? Pero dio cabida a ese segundo ser divino llamado Hijo. En Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Elohim, cuando en Isaías 43:10 el mismo Elohim dijo que no será formado ni antes ni después otro Elohim. Por lo tanto no puede tener otra forma de Elohim, que fue añadido por el apóstol Pablo y que dio pie a la doctrina de la Trinidad y a tu doctrina enoteísta de muchos dioses, la cual es herética. Como he dicho, Pablo de Tarso en Éfeso tiene problemas, en Asia. En Efesios 1:1, la iglesia de Éfeso es la única iglesia de los 7 que se registra como tratando a los falsos apóstoles. Ya ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2, la iglesia de Éfeso, Pablo reconoce por lo que fue y le dijo que una caminata Pablo visitó a otras iglesias de Asia, como en Hechos 19:10, segunda de Timoteo 1:15 indica, en Apocalipsis 2:9 y 3:9 vemos que Yeshua elogia a las dos iglesias de Hermina y Filadelfia para el reconocimiento de judíos falsos, como Pablo de Tarso. Esto se refiere a Pablo de Tarso, pero el factor decisivo es la afirmación de Pablo, registrada del apostolado, de hecha específicamente para la iglesia de Éfeso. Y Yeshua específicamente elogió a la iglesia de Éfeso por tratar de falsos apóstoles. Y en Éfeso Pablo había tenido muchos problemas. En mi última argumentación demostraré claramente que Pablo de Tarso se inventa que vio a Yeshua aquí en la tierra, un hecho que el historiador narra descomunalmente, lanza esa pedrada en la historia y hace que se cree la religión cristiana, y de esa supuesta visión se crea el apostolado de Pablo, y como demostraré en mi siguiente argumentación, quedará demostrado totalmente que Pablo se lo inventa y que Pablo asegura que vio a Yeshua aquí en la tierra, lo cual es totalmente opuesto al mensaje que Yeshua dijo. Por otra parte, dices que Pablo no estaba en contra de la Torá. Acuérdate que cuando el rumor ese se corre por la circuncisión, y Pablo está totalmente en contra de la circuncisión. Dice, si os circuncidáis del Masías, os habéis desligado. O sea que ese rumor era totalmente cierto. Paso palabra. Muy bien, pues te voy a contestar. Un momentito. Vamos a ver, criatura mentirosa. ¿Cómo Pablo iba a estar en contra de la circuncisión en la carne si él mismamente, como dice el libro de los Hechos, circuncidó a Timoteo? Si circuncidó a Timoteo, ¿cómo iba a estar en contra de la circuncisión, pedazo de idiota? Utiliza un poco, si es que tienes algo de cerebro. El apóstol Pablo jamás estaba en contra de la circuncisión. Lo que el apóstol señala es que hay una circuncisión mucho más importante de la carne, que es la circuncisión del corazón en espíritu. Exactamente lo que el propio Dios también dice en el Tanakh, que es la más importante. Pero Pablo habló de las dos claramente, de la circuncisión del corazón en espíritu y de la circuncisión en la carne. Jamás en sus escritos enseña que esté en contra de ninguna de las dos. No estaba en contra de la circuncisión de la carne porque circuncidó a Timoteo. Lo que dijo bien clarito Pablo es que si alguno se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, que es lo que tú no haces. Tú te has circuncidado en el pito y tú no guardas toda la ley a la perfección. La estás quebrantando constantemente, por lo tanto estás bajo maldición porque la ley te maldice y te condena por quebrantarla. Después han mencionado la iglesia de Éfeso, el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso que aparece en el capítulo 2. Y según tú,
cuando ese pasaje de Apocalipsis 2 habla de los falsos apóstoles, que la iglesia de Éfeso había reconocido a los falsos apóstoles y los rechazaban, dices tú que ahí hace referencia al apóstol Pablo. Pero vamos a ver, pedazo de embustero, hijo de Satanás. En esas palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, ¿dónde habla Jesús ahí del apóstol Pedro? En ninguna parte. Fijaos lo que está haciendo este embustero, este hijo del diablo, está falsificando las propias palabras de Cristo, del Hijo de Dios, en Apocalipsis capítulo 2. Porque en ese pasaje no se habla del apóstol Pablo por ninguna parte. Y además, piensa un poco con ese cerebro de lenteja que tienes, criatura. ¿Cómo la iglesia de Éfeso iba a enseñar que el apóstol Pablo era un falso apóstol? Si fue Pablo el que fundó la iglesia de Éfeso. ¿Cómo le iban a llamar un falso apóstol, pedazo de idiota? Jesús jamás en Apocalipsis 2 dijo que Pablo fuera uno de esos falsos apóstoles. Sencillamente lo que dice Apocalipsis 2 es que los cristianos de la iglesia de Éfeso reconocían a los falsos apóstoles y los rechazaban. Como eran esos mismos falsos apóstoles que el apóstol Pablo mencionó cuando dijo en 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esos son los falsos apóstoles que rechazaba la iglesia de Éfeso. Pero deja de mentir y de falsificar las propias palabras del Mesías, hijo de Satanás, diciendo que en Apocalipsis 2 Jesús estaba mencionando a Pablo, porque eso solamente lo puede decir un descerebrado y un hijo de Satanás como eres tú. Así de en claro, un auténtico hijo del padre de la mentira, un hijo del diablo, porque tú solamente vives para la mentira y para la calumnia, como está quedando demostrado en este debate. Como por ejemplo te voy a mostrar seguidamente cuando tú has dicho en tu anterior participación que el apóstol Pablo estaba en contra del bautismo en agua y que Pablo jamás bautizó en agua. Pues te voy a demostrar, pedazo de embustero, cómo mientes. En 1 de Corintios capítulo 1, versos 14 al 17. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Y atención lo que dice ahora. Sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no sea vana la cruz de Cristo. ¿Os dais cuenta? El apóstol Pablo no enseñó jamás que estuviera en contra del bautismo en agua. Su misión, Cristo le escogió como apóstol no para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Pero que luego, en algunas circunstancias, Pablo bautizara a algunos hermanos, por supuesto que lo hacía, como lo acabo de leer. Bautizó a Crispo, bautizó a Gallo, bautizó a la familia de Estéfanas, y esto solamente en la iglesia de Corinto, sin mencionar al resto de iglesias que fundó Pablo. Seguramente bautizó mucho más. Por lo tanto, lo que ha dicho este hijo de Satanás llamado Camilo Navarro, de que Pablo jamás bautizó a nadie, de que Pablo estaba en contra del bautismo en agua, es una burda mentira de Satanás. Así de claro. Y este es un hijo del diablo que lo único que hace es repetir lo que dice su padre, el diablo. Después dices que el apóstol Pablo predicaba un evangelio contrario al que predicaba Jesús. Un evangelio que según tú se inventó el apóstol Pablo, porque resulta que Pablo dijo en Romanos 16:5, mi evangelio. Y como aparece esa expresión varias veces en las epístolas de Pablo, mi evangelio, entonces dice este subnormal, este mentiroso, que el evangelio que predicaba Pablo era totalmente contrario al que predicaba Cristo y al que predicaban los 12 apóstoles. Pero vamos a ver, idiota. Cuando Pablo dijo mi evangelio, sencillamente era el evangelio de Cristo que lo estaba haciendo suyo. Yo también y el resto de los hermanos en la fe que estamos en la sala, también podemos decir mi evangelio, porque es nuestro evangelio. Es el mensaje que nosotros hemos creído. Es el mensaje que nosotros predicamos. Por eso es nuestro evangelio. Por eso Pablo dijo mi evangelio, subnormal. No porque Pablo se inventara ese evangelio, sino porque era suyo, se lo hacía suyo, era el que predicaba el mensaje de Cristo, que era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaban los 12 apóstoles, como lo podemos comprobar perfectamente en Hechos capítulo 15, versículo 11, cuando el apóstol Pedro dice bien clarito que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Eso lo dijo nada más y nada menos que el apóstol Pedro, estoy hablando de Pedro en Jerusalén, en nombre del resto de los 12 apóstoles.
que estaban enseñando, y por cierto, en ese concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, también estaba presente el apóstol Pablo y Bernabé, su compañero, estaban en ese concilio, y dijo Pedro bien clarito que predicaban los apóstoles exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, de que la salvación tanto para judíos como para gentiles es por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Ese era el mensaje que predicaba Pablo, ese era el evangelio que predicaba Pedro y el resto de los apóstoles. Y ahora va este hijo del diablo, este embustero, este descerebrado, y dice que Pablo se inventó el mensaje, se inventó el evangelio, que Pablo predicaba un evangelio diferente al que predicaban Pedro y al que predicaba el Señor Jesús. Mira, tú eres solamente un calumniador y eres tan malvado, eres tan perverso, porque tú eres un tipo perverso, quebrantas constantemente la santa ley de Dios, la cual falsamente dices guardar. Y por esa perversidad, ese espíritu asesino y calumnioso que tienes, vas a pagar muy caro en el día del juicio, cuando te presentes delante del tribunal de Dios. Después, el tema de las obras. Dices tú que no, que la justificación no es solamente para con Dios, no es por medio de la fe, no es solamente por medio de la fe, sino también por las obras. Vamos a ver, criatura, lo que dice la Biblia es que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso es lo que dice el Tanakh. Fue justificado por medio de la fe cuando creyó en la promesa de Dios. Y luego después, cuando ya años después fue que Dios le ordena, Dios le pone a prueba su fe y le manda que sacrifique a su hijo Isaac. Lo que ocurrió es que esa fe de Abraham le fue perfeccionada. Y eso es lo que hacen las obras, perfeccionan nuestra fe, pero la justificación para con Dios es solamente por medio de la fe. Las obras lo que hacen es perfeccionar la fe, pero Abraham no fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Fue justificado delante de Dios, como dice el Tanakh. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso no lo invento yo, se lo dice bien clarito el Tanakh. Vamos a ver, lo que hicieron los llamados padres de la Iglesia a partir del siglo IV, lo que hicieron, por ejemplo, especialmente el obispo Eusebio de Cesarea, es recopilar todos estos escritos apostólicos, en las narraciones evangélicas, las epístolas de Pablo, etcétera, las recopilaron en un solo volumen, en un solo libro, que es lo que conocemos ahora como el canon del Nuevo Testamento. Eso ocurrió a partir del siglo IV, especialmente con Eusebio de Cesarea. Pero esos libros ya existían, esos escritos, muchos siglos antes de que existiera Eusebio de Cesarea y el emperador Constantino. Como ya hemos demostrado claramente, los padres de la Iglesia mencionaron todos los libros del Nuevo Testamento. Los padres apostólicos del siglo II mencionaron absolutamente todos, con miles de citas. Lo que ocurre a partir del siglo IV, repito, es que esos escritos son recopilados en un solo volumen. Es cuando se forma auténticamente el canon tal como nosotros lo conocemos. Pero enseñar lo que enseña el Camilo y todos estos hijos del diablo, que el Nuevo Testamento se inventa a partir del siglo IV, se crea a partir del siglo IV por orden del emperador Constantino, solamente puede decirlo un embustero patológico y un auténtico subnormal que no tiene ni idea de lo que decían los llamados padres de la Iglesia, lo que escribieron, las miles de citas que dieron del Nuevo Testamento. Qué gracioso. Qué gracioso, Tito Martínez, que solo sabes insultar, como ese corazón que tienes demuestra que eres malvado. Realmente tienes un ego realmente incomprensible y para mí eres totalmente una incógnita psicológica, muchacho. Eres realmente una mente malvada, que no tienes un contacto con el Creador, no has encontrado el punto para elevarte sobre tu ego, de esa religiosidad que tienes, paulina, romana, que te ciega, y que yo en ningún momento he dicho que los libros fueron creados por Constantino. Yo lo que he dicho claramente, el que pueda escuchar el debate se dará cuenta, es que cuando Constantino llega, él coge los libros que más le interesan y cambia parte del contenido, con ayuda de su amiguito, el obispo de Cesarea. Así que deja de decir tonterías. Luego, hablas del tema de la circuncisión de Timoteo. Vamos a ver, muchacho, el texto lo dice bien claro. Lo circuncidó por causa de los judíos, no porque él lo quisiera circuncidar, porque si no estaría en contra impropio de su mismo mensaje. En Primera de Corintios,
7:18 dice: alguno ya era circunciso cuando fue llamado, entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. Alguno ya era circunciso cuando fue llamado, no debe someterse a la circuncisión. Entonces Pablo se opone totalmente a su mismo mensaje y circuncida aquí Timoteo por causa del judío. Y aparte Timoteo era de madre judía, y eso en la Torá quiere decir que eres judío, y por lo tanto se tenía que circuncidar. Así que ese argumento es poco válido. Luego ya te he dicho una y otra vez que cites los textos de los padres. A ver, ¿dónde están los textos que digan igual que la Reina Valera? Los documentos, ¿dónde están? No digas que si cuantas mil citas, que no sé qué. Yo he ido citando los padres tal y como están aquí en todos los debates. Tú solo has dicho que si cuantas mil citas, que esto y que lo otro, pero no has demostrado nada. Y ahora, para acabar en mi último argumento, quiero demostrar que Tito Martínez se cree la mentira piadosa de que al apóstol Pablo de Tarso se le apareció aquí Yeshua en la tierra. Y no me saques el argumento falso de que Juan y Esteban lo vieron, porque primero Esteban estaba lleno del Espíritu, dice el texto, y en el caso de Juan estaba en el Espíritu. Y en el caso de Pablo pues no tenía el Espíritu, ni tampoco los que le acompañaban. Por lo tanto, ese argumento es totalmente inválido. Primero de todo, un hecho importante a resaltar, antes de meternos en el tema, que hemos constatado en la confesión de San Cipriano y en la versión de los Hechos de los Apóstoles de esa época, supra, página 34, que Pablo había efectuado su conversión mucho después del episodio de su visita a Damasco, en el cual el curso del enarca el rey nabateo Aretas IV quiso hacerle capturar. Esto lo dice la confesión de San Cipriano. De semejantes incoherencias y inverosimilitudes están llenos los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver. Primero, Hechos 9. 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. La Biblia Corona de Jerusalén dice así: sucedió que yendo en el camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Le rodeó aquí en la tierra venida del cielo. Esto dice Pablo. Y para que Tito Martínez no pueda manipular esto, pues vamos a ver cómo lo translitera el griego. Y el interlineal Huesco lo transcribe del griego de la siguiente manera. Empero, él, estar yendo en el camino, llegó a ser a él, está acercando a Damasco. De repente, y a él centelló alrededor luz procedente del cielo. ¿Te enteras? Del cielo. Procedente del cielo centelló a él. O sea que se le apareció aquí en la tierra, no lo vio en una visión. Yo creo que hasta un niño lo entiende esto. Y esto es opuesto a lo que dijo Yeshua. En Mateo 24:26 dice: si pues os dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en las recámaras, no lo creáis. Yeshua dio esta seria advertencia, y es que lo creamos a él, y nos dijo de que no creyéramos a nadie que dijera que estaba aquí, como dijo el apóstol Pablo, y que Tito Martínez, su sirviente, lo apoya, en vez de apoyar las palabras de Masías. En Juan 16, 9 al 10 dice: de pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Con estas palabras, Yeshua dijo claramente que ya no lo verían aquí en la tierra, como he demostrado que asegura que lo vio Pablo, lo cual contradice a Yeshua. Y Pablo declaró que lo vio en numerosas ocasiones. Primera de Corintios 15:8, y el último de todo fue visto por mí, a pesar de que nací en el momento equivocado. Y en otro texto dice Pablo, en 1 Corintios 9:1, no soy un hombre libre, no soy emisario del Masías, no he visto yo al Masías nuestro Adón. Estas dos pedradas que lanza Pablo como si no quisiera la cosa demuestran claramente que Pablo no tenía información de primera mano, pues contradice a Yeshua cuando dije, ya no me verán más. En Juan 16, 9 al 10. Y por si esto fuera poco, Lucas y Pablo cuentan 3 versiones diferentes y contradictorias de su conversión, lo cual demuestra su falsedad. Y primero de todo, Lucas 9:7 dice: los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Como vemos, el mismo texto asegura que nadie lo vio y asegura que lo vio. Ahora en Hechos 22:9 dice: los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz. Y para que despejemos toda duda, como lo translitera el diccionario Westcott, dice: los, pero junto a mí, estando de hecho, luz, vieron a él. Estaba de hecho la luz y lo vieron a él, está diciendo en el original. Así que deja de mentir como buen discípulo de Roma que eres, y deja de decir tonterías, porque el texto es bien clarito. Este texto dice claramente que la luz estaba de hecho y que lo vieron a él. El que dijera que la luz no la entendieron o no, eso a mí ya no. La contradicción está en que uno dice que vieron y el otro dice que no la vieron.
Luego, hay más. Hechos 26:13. Cuando al mediodía oré, yendo por el camino, vi que una luz del cielo, superior al resplandor de eso, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros por tierra, oí una vez que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí de nuevo Pablo dice que esa luz se le apareció a él y los que iban con él, aquí en la tierra de nuevo. Pero aquí otra vez Lucas y Pablo no se ponen de acuerdo y en este dice que todos se cayeron a tierra. Y en Hechos 22:7 dice: y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí dice que cayó él solo. Entonces, ¿a quién quedamos? ¿A quién creemos? ¿Al que dice que cayó o al que no cayeron todos? Luego también otra contradicción es que en Hechos 9 se dice que primero tendría que entrar en Damasco a que le dieran órdenes y en el otro dice que se le dan directamente las órdenes a Yeshua. Por lo tanto, hay serias contradicciones. Y en lo que me dé tiempo quiero perder unos datos más sobre el Nuevo Testamento. Los evangelios de Tomás y Felipe corroboran algo que ya se sabía por escritos de autores de la antigüedad, que en las primeras comunidades de los cristianos era común, se encontraban coleccionables los dichos del maestro. Estos eran los evangelios coloquiales, En la localidad egipcia de Osinco se da inicio a unas excavaciones en 1896 que dan a contener diferentes equipos de investigaciones hasta la actualidad. Entre los papiros allí encontrados está un fragmento del Evangelio de Tomás. Como dato curioso, también se halla un fragmento de Apocalipsis, el más antiguo que se conoce, donde el número de la bestia es 616 y no el mítico 666. Los textos que tenemos de estos evangelios son del siglo III, y al igual que en los casos de los evangelios canónicos no disponemos de ningún original, sino de estas son traducciones del griego al copto, y además copias de copias. Sin embargo, el evangelio de Tomás es de especial interés, pues los fragmentos de él encontrados en los 5 han sido datados en el año 200 y en el libro de Remedios de Clemente de Alejandría aparece en el año 190. Aparece tomada una cita de este evangelio. Por otra parte, tú dices que Pablo no está en contra de la Torá. Pues en Colosenses 2:16 dice: pues no dejen que nadie lo juzgue en la conexión de comida o de bebida con relación a una festividad judía, Rosh Jodet o Saba, porque estos son sombras de lo que había de venir. Pablo está totalmente en contra del sábado también. Otro claro ejemplo es que Yeshua dijo todo lo contrario. Él dijo que en Marcos 16, uno de los maestros de la Torá vino y hubo una discusión, viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante de todos? Jesús le respondió: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, llamarás al Señor tu ley con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este texto ha sido malinterpretado por los cristianos y piensan que solo por amar al prójimo y se saltan a amar a Yahweh con todas nuestras fuerzas. Esto implica guardar la Torá, porque si amas a Hashem, pues guardas la Torá, obviamente. No te quedas falsificando y buscando excusas para no guardarla. Por otra parte, han hablado de los padres, ya te he demostrado durante este debate las contradicciones que hay entre ellos. Los textos que han llegado a nuestros días están totalmente pervertidos, como he demostrado a lo largo de los 3 debates. Espero que estos debates estén íntegros, colgados a donde tienes todos los debates y no los escondas como has hecho con el primero, que no te ha interesado colgarlo donde están todos los debates y todos lo pueden mirar en tu página, que pueden mirar donde están todos los debates y no aparece el primero, y espero que este segundo lo pongas por lo menos y te dignes a ponerlo si es que no tienes miedo. Paso palabra. Bueno, te voy a contestar un momentito. Vamos a ver, embustero. ¿Tú ves que eres tonto o qué? El primer debate que tuvimos está publicado en la portada, en la página principal de mi sitio web. No, ¿dónde están todos es lo primerito de todo, está publicado. No, así que eres un embustero patológico. Ves que tu vida es para la mentira y para la calumnia. Bien, ya con esta respuesta que te voy a dar, ya terminamos por hoy el debate. Hemos tenido los 4 participaciones, creo, cada uno. Así que el próximo día tendremos el 4º debate. Te contesto, vamos a ver. El pasaje que has citado: nadie os juzgue por comidas, días Shabbat, etcétera. Lo que dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Colosas. Pero no te das cuenta, subnormal, que eran gentiles los cristianos de Colosas, de la ciudad de Colosas. Eran gentiles. Lo que dijo Pablo es que no tenían que guardar la ley, la Torá, no tenían que guardar el sábado. Lo dijeron también los 12 apóstoles en el concilio de Jerusalén. Es que tú no has leído lo que dice Hechos capítulo 15 sobre el concilio de Jerusalén, idiota. Cómo los apóstoles de Jerusalén dijeron bien clarito que los gentiles que se convertían al Mesías no tenían que guardar nada de eso, solamente abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de aguado, de sangre.
Pero no les dijeron por ninguna parte que los gentiles se tenían que circuncidar y guardar la ley, no tenían que hacer nada de eso, no lo dijeron en ninguna parte, y estoy hablando de los apóstoles de Jerusalén, de los 12 apóstoles. Léete ese porro, Hechos capítulo 15, donde se dice bien claro que los cristianos gentiles no tenían que guardar nada de eso. Por eso es que Pablo dijo en la epístola a los colosenses, a los cristianos de Colosas, pues que nadie le juzgara por guardar el sábado y todas esas cosas, y las fiestas hebreas. ¿Por qué no? Porque no las tenían por qué guardar, porque eran gentiles, eran creyentes procedentes de la gentilidad, y no tenían que guardar la ley ni circuncidarse. Ya no me veráis más, dijo Jesús, ya no me verán más, y de ahí tú sacas la conclusión de que el apóstol Pablo mentía cuando dijo que vio a Jesús. Pero vamos a ver su normal. Entonces, según tú, también mintió Esteban y también mintió el apóstol Juan, porque ellos vieron a Jesús. Lo vieron en el cielo, tuvieron una visión celestial. Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, justo antes de que le mataran, vio a Dios y vio hacia la diestra de Dios, vio al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, en una visión celestial. Y lo mismo ocurrió con Juan en el Apocalipsis, vio al Cristo glorioso. Por lo tanto, ¿qué significa eso cuando dijo Jesús en esas palabras, ya no me veréis más, ya no me verán más? Pues sencillamente lo que está diciendo, que en la tierra ya no le verían más. Cristo solamente va a volver a la tierra cuando regrese por segunda vez. Vamos a ver su normal. Cuando en Hechos capítulo 9 el apóstol Pablo vio a Jesús, lo vio en la tierra. Pablo estaba en la tierra, lo vio en la tierra, pero Cristo estaba en el cielo. Tuvo una visión celestial, una luz celestial le rodeó, y es cuando escuchó la voz de Cristo y le vio a Cristo en visión celestial. No que Cristo bajara del cielo a la tierra y se presentara delante de Pablo, no. Lo que dice y enseña bien clarito Hechos capítulo 9 es que Pablo, que estaba en la tierra, tuvo una visión celestial, vio a Cristo en el cielo. No lo vio en la tierra. Cristo no estaba en la tierra, idiota, estaba en el cielo, porque lo vio dentro de esa luz, dentro de esa luz celestial. Fue una visión celestial. De la misma manera que también Esteban vio a Jesús glorificado y también Juan vio a Jesús glorificado. Bien, vamos a hablar un poquito más de la visión que tuvo de Cristo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Vamos a ver, criatura. Fijaos, vais a ver la cantidad de mentiras y de babosadas que ha dicho este hijo de Satanás llamado Camilo Navarro. En primer lugar, si tú no crees en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dices que es un libro falso, ¿por qué citas constantemente el libro de los Hechos si no crees en ese libro? Claro, tú lo citas porque tú, como hijo del diablo que eres, toma del libro de los Hechos lo que te interesa, pero las partes que no te interesan dices que son falsas. Fijaos la forma de retorcer que tiene este hijo del diablo en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Porque esas partes que tú rechazas desenmascaran las mentiras enseñadas por ti y por el resto de hijos del diablo como tú. ¿Os dais cuenta, hermanos, los que estáis en la sala, la forma tan arbitraria, cínica y diabólica que tiene este hijo del diablo de retorcer el libro de los Hechos? De dicho libro toma solamente lo que le conviene y lo que no le conviene lo rechaza diciendo que son textos falsos. Pues bien, si nos vamos ahora al relato de la conversión de Pablo, que se encuentra en varias partes, no solamente en Hechos capítulo 9, lo relata 3 veces, el relato de su conversión en el camino de Damasco, pero esto lo veremos hoy en el siguiente debate que tengamos. Hay 3 relatos de Pablo, 3 relatos de su conversión en el camino de Damasco. Vámonos ahora a Hechos capítulo 9, que dice lo siguiente. Vamos a ver, Camilo, estos hijos del diablo enseñan que el apóstol Pablo se contradijo, que Pablo mentía cuando relató en el libro de los Hechos su conversión en el camino de Damasco. Y estos hijos del diablo se basan en 2 pasajes en concreto del libro de los Hechos, que son los siguientes. Hechos 9:7 y Hechos 22:9, que lo voy a leer. Fijaos bien. Todo lo que estoy diciendo está tomado del libro que he publicado, el libro que he escrito. Que lo quiera tener por escrito, ahí está, todos los argumentos que estoy dando están en este documento. Lo tenéis también en audio, con las 7 mejores voces cibernéticas del mundo. Bien, Hechos 9:7 dice lo siguiente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y ahora vámonos a Hechos 22:9. Dijo Pablo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Fijaos que en el primer pasaje, en Hechos capítulo 9, los que iban con Pablo dice que oyeron una voz, pero no vieron a nadie, ellos no vieron a Jesús. Y en el segundo pasaje de Hechos 22:9 dice que esos que iban con Pablo vieron una luz, pero no, atención, no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. Es decir, los que iban con Pablo oyeron una voz, pero no entendieron esa voz de Cristo. Esos dos pasajes de ninguna manera se contradicen, como este hijo del diablo pretende hacernos creer. Los que iban con Pablo en el camino de Damasco oyeron la voz de Cristo, pero no la entendieron. Ellos solamente vieron la luz, vieron un resplandor, pero no vieron al Señor Jesús. Ellos no vieron a nadie. Por lo tanto, los judaizantes como Camilo, cuando dicen que Pablo se contradijo en esos dos pasajes, o que Pablo mintió al contar su relato de la conversión en el camino de Damasco, están sencillamente calumniando al apóstol Pablo. Fue solamente Pablo quien vio dentro de esa luz celestial al Señor Jesús, como leemos en Hechos 9:17. Fijaos lo que dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Pablo no solamente oyó y entendió la voz de Cristo, sino que además le dio a Cristo, pero le dio en una visión celestial. El apóstol Pablo, repito, estaba en la tierra, pero la visión que tuvo fue de Cristo en el cielo. Y esto es algo que este descerebrado no entiende. Aquí nadie está diciendo que Cristo bajó del cielo a la tierra para presentarse físicamente a Pablo. Lo que dice el relato del libro de los Hechos es que una luz celestial les rodeó. Y dentro de esa luz el apóstol Pablo pudo ver al Cristo glorioso, que habló con él. De ninguna manera dice la Biblia, el texto no dice por ninguna parte, que Cristo descendiera del cielo y se apareciera en la tierra a Pablo. Quien estaba en la tierra era solamente el apóstol Pablo y los que le acompañaban. Y dentro de esa luz celestial vio al Cristo glorioso. ¿Lo entiendes, criatura engañadora? Esto es muy importante que quede claro. Lo que Pablo tuvo es una visión celestial del Cristo glorioso. Cristo no se apareció, repito, no se apareció en la tierra al apóstol Pablo. Sencillamente Pablo, dentro de esa luz celestial, pudo ver al Señor Jesús que le estaba hablando. Pero Jesús no estaba de ninguna manera en la tierra, sino en el cielo. Y esto es lo mismo que sucedió, por ejemplo, a Esteban y al apóstol Juan, como dije anteriormente. El primero también vio a Cristo glorificado en el cielo, sentado a la diestra de Dios, como dice Hechos capítulo 7. Y Juan también vio a Cristo glorificado en el cielo, como leemos en Apocalipsis capítulo 1. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Pablo fue rodeado por esa luz celestial y entonces Pablo pudo ver a Cristo en el cielo, el cual le habló y lo escogió para que fuese instrumento suyo, porque lo dice bien clarito. Instrumento mío es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Esas palabras las dijo el propio Jesús, pero este hijo de Satanás llamado Camilo Navarro enseña, y el resto de hijos del diablo como él también, que quien escogió a Pablo fue el mismísimo Satanás. Por lo tanto, Camilo está diciendo bien claro que Cristo, el Mesías, Yeshua, como lo quieran llamar, es el diablo. Y por esa gran calumnia y esa blasfemia va a pagar muy caro este hijo del diablo en el día del juicio. Bien, por hoy hemos terminado el debate, Camilo y yo. El siguiente día ya me lo dirá Camilo para que tengamos el otro debate, porque hay muchas cosas que decir. Y ya el resto de los hermanos que hay en la sala, si queréis hablar, queréis pedir palabra, pues adelante.